Hola amigo, seas bienvenido a tu canal, La Palabra. La santidad de cualquier cosa o persona en este mundo remite siempre a Dios, que es el sol que santifica todo. Nadie ni nada es santo por esfuerzo propio, sino por obedecer a Dios e imitar a su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia lo llama el Santo de los Santos o el Santísimo. La pasada semana hablamos de las Escrituras que, a pesar de las miserias humanas que describe, es santa, porque su santidad depende de Dios, que es su inspirador. Hoy continuamos con el tema, pero introduciéndonos en un terreno algo polémico, porque hablaremos no solo de lo santo y la santidad en general, sino también del culto a los santos en la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado en 21 ocasiones el Santo de Israel y el 3 veces Santo. La santidad es esencial a su naturaleza divina y de esto dan testimonio tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Decir que Dios es santo significa que Él es distinto y trascendente con relación a todo lo creado. Al mismo tiempo que su santidad se expresa manifestándose, dándose a conocer, llamando al hombre a participar en su obra. La santidad de Dios no es simplemente lo misterioso de su presencia, sino también la manifestación de su infinita misericordia con el pueblo elegido, al que invita a participar de ella. Di a toda la comunidad de los israelitas: sean santos, porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. El Nuevo Testamento ve en la iglesia al nuevo pueblo de Dios, llamado a la santidad en continuidad con el pueblo de Israel. Los miembros de la iglesia debemos consagrar la totalidad de nuestras vidas en ofrenda a Dios. Todos los creyentes estamos llamados a vivir en santidad, según el modelo de Cristo, hasta que se realice la esperanza en unos nuevos cielos y una nueva tierra. Dios ha comunicado la santidad a su pueblo y Cristo a cada uno de los miembros de su cuerpo. Por esta razón, San Pablo llama santos a todos los cristianos, tanto los cristianos que viven en Roma como los que viven en Jerusalén. Ahora bien, la llamada a la santidad se dirige a todos los cristianos, no solo a los sacerdotes y consagrados, sino a todos los que por el bautismo formamos parte de la iglesia y que estamos llamados a ser santos. Esta es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos. No importa cuál sea nuestro estado de vida, estamos llamados a la plenitud de la vida en Cristo y a la perfección en el amor. En eso consiste la santidad cristiana. Por otra parte, las cosas no son santas en sí mismas, sino por estar al servicio de Dios o en relación con Él. Santo es el lugar donde Dios se da a conocer: el arca de la alianza, el día de reposo, las vestimentas y utensilios relacionados con el culto divino y las fiestas consagradas a Dios. Santo es el templo como espacio sagrado donde Dios se reúne con su pueblo y, por supuesto, el pueblo, que es santo por estar separado para Él. Pero ¿cómo nos hacemos santos en Cristo? No dedicándonos a grandes rezos o ayunos, ni haciendo increíbles penitencias o mortificaciones del cuerpo, aunque esto haya ayudado espiritualmente a muchos creyentes durante siglos. Hoy entendemos la santidad como la plena comunión con Dios. La santidad es la obediencia filial y amorosa a la voluntad del Padre, manifestado en su Hijo Jesucristo, y la docilidad a la acción del Espíritu Santo. Santos ha habido, hay y habrá siempre, en todo tiempo y lugar. Hay santos canonizados solemnemente por la Iglesia. Estos adornan con su presencia las paredes de nuestros templos, los calendarios y las estampas, y nos invitan a la imitación perfecta de Cristo, de donde les viene a ellos tal honor. Pero hay también un ejército innumerable de santos que en sus hogares, sus escuelas, sus trabajos y sus familias hacen siempre y con amor la voluntad de Dios. Estos son los santos anónimos de la fe, personas que con su humildad
transmiten a Dios llevándolo en su corazón, obedeciendo su palabra y testimoniando con su vida la fe que dicen profesar. Ellos transparentan a Cristo y cristifican el mundo. Sus ejemplos nos interpelan profundamente. ¿Por qué no puedo ser yo también santo? ¿Por qué no dejo abierta la puerta de mi vida a Cristo? ¿Por qué no le doy a Él el primer lugar en mi corazón? El culto de los santos comenzó cuando los primeros cristianos hicieron obra de estas preguntas, ofreciendo sus vidas como testimonio de su fe. Los mártires confesaron su fe en Jesús hasta la muerte. Por eso ellos aparecen como poderosos intercesores ante Dios por la iglesia. Ya desde los inicios se decía que la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos. La veneración que se tenía por la memoria de los mártires se extendió luego a aquellos que, sin haber perdido la vida, habían sufrido por la fe los tormentos más grandes: la persecución, la tortura, el exilio, el encarcelamiento. A esto se los llamó confesores. El fin de las grandes persecuciones planteó a los cristianos un nuevo problema: ¿cómo alcanzar la cumbre de la santidad sin derramar la sangre por Cristo? El sustituto del martirio fue la vida ascética, marcada por las privaciones, la penitencia y la oración. San Juan Crisóstomo decía: mortificad y crucificad vuestros cuerpos, y también recibiréis vosotros la corona del martirio. Este era el nuevo ideal de la santidad, y los maestros de la ascesis fueron honrados con el mismo culto que los mártires. Ejemplo de ellos son San Antonio Abad, San Simón Estilita, etc. Por esta época también se comenzó a considerar la virginidad consagrada al Señor como una forma de ascesis. Metodio Olimpo, poco antes del siglo III, dijo: no han dado testimonio, no ciertamente sufriendo durante un breve instante dolores corporales, sino sosteniendo hasta el fin, sin desfallecer y durante toda su vida, el verdadero combate olímpico que es la lucha por la castidad. Prácticamente todos los padres apostólicos exaltaron la virtud de la virginidad por el reino: Tertuliano, Cipriano de Cartago, Novaciano, Metodio de Olimpo, Basilio Magno, Gregorio Naciaceno, Gregorio de Nicia, Basilio, Juan Crisóstomo, Atanasio, Hilario de Poitiers, San Ambrosio, Agustín y San Jerónimo. Por debajo de la virginidad consagrada estaba la viudez, maestra de fe y maestra de castidad. Esta es también una forma de ascesis cristiana que, vivida al servicio de la Iglesia, brilla con una luz tomada de la gloria del martirio. El ejercicio de todas estas formas de vida favoreció en gran medida el nacimiento del monacato y la vida religiosa consagrada. Al lado del calendario en que estaban inscritos los aniversarios de los mártires, los confesores y las vírgenes, cada iglesia tenía otra lista en que inscribía los aniversarios de sus obispos, con el fin de recordarlos también a ellos en la oración común. Durante los primeros siglos, el culto de los santos estuvo localizado junto a sus tumbas. A mediados del siglo IV, Roma festeja el aniversario de los mártires africanos, Cipriano, Perpetua y Felicidad. Hacia el siglo VI, sin embargo, el culto de los mártires se va irradiando más allá. El factor esencial de la extensión del culto de un santo dependía de su fama. Así, ya en la segunda mitad del siglo IV, la iglesia entera festeja a los apóstoles San Pedro y San Pablo, y luego progresivamente a otros. Otro factor que ayudó a la difusión del culto a los santos fue el descubrimiento y traslado de sus reliquias. Allí donde se poseía el mínimo fragmento de un cuerpo o sus vestimentas, se tendía a celebrar su aniversario para atraer a los fieles. Pronto no se concebiría la dedicación de una iglesia sin la deposición de alguna reliquia de un mártir bajo el altar. Así, la difusión de la reliquia multiplicaba los centros de culto de un santo en cualquier región. La literatura sagrada contribuyó muchísimo a la difusión. Las actas de los mártires, las pasiones del Señor, las leyendas y las vidas de los santos favorecieron el culto popular.
Entre todos estos documentos, las actas de los mártires constituyen los documentos más preciosos por la contemporaneidad con lo contado. Luego aparecen las vidas de santos, y la más antigua de ellas es la Vida de San Cipriano, escrita por su diácono Pionio. Las más exitosas por el nivel de influencia que tuvieron en la vida espiritual de muchos creyentes fueron las de los padres del desierto y los fundadores del monaquismo. Por ejemplo, la vida de San Antonio el Grande, de San Atanasio, de San Benito. Por otra parte, cierto número de santos, desde Ignacio de Antioquía hasta San Francisco de Sales, han dejado escritos que los han convertido en maestros espirituales, propagando sus nombres por todo el mundo. Finalmente, hay que observar que las peregrinaciones han constituido siempre un factor de difusión del culto de los santos. Así pronto aparecieron las peregrinaciones a Tierra Santa, Roma o Santiago de Compostela. Hoy son más frecuentes las peregrinaciones a los santuarios marianos, Lourdes, Fátima, Guadalupe, El Cobre, etc., movidos sobre todo por un elemento de la piedad popular que son las apariciones. A partir de la segunda mitad del siglo IV, el calendario de Nicomedia anunciaba para el viernes de la octava de Pascua la fiesta de todos los santos confesores. Pero en el siglo VIII aparece en Inglaterra una nueva solemnidad litúrgica, la de todos los santos, que se fija para el día 1 de noviembre. Esta fiesta se propagó por todo el imperio a lo largo del siglo IX. Ya a partir del siglo XI se dedicó el día siguiente a la conmemoración de todos los santos, los fieles difuntos. La primera aprobación del culto pedida al Papa parece que fue la de San Ulrico, obispo de Augsburgo. 2 siglos después, el Papa Alejandro III prescribió: no tengáis la presunción de tributar culto religioso a un hombre sin el consentimiento de la Iglesia romana. En 1634 se instituyó una primera etapa en el camino de la canonización, la beatificación. San Francisco de Sales fue el primer beatificado en el año 1665. La investigación canónica se centra esencialmente en 3 puntos. Número 1, la ortodoxia del personaje en sus escritos, si es que los tiene, sean estos homilías, epistolarios o comentarios bíblicos. Número 2, el ejercicio heroico de las virtudes evangélicas vividas por el reino de Dios. Y número 3, los milagros obtenidos por su intersección. Los mártires quedaban dispensados de este requisito, ya que su sangre derramada por Cristo suplía este requerimiento. Finalmente, hay que decir que en la intercesión de los santos, los cristianos expresamos nuestra fe en el misterio del cuerpo místico de Cristo. Si sufre un miembro, todos los demás miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Los santos no pueden ser insensibles a las necesidades de sus hermanos. En la misa, los cristianos nunca nos dirigimos a los santos directamente, ni siquiera en el día en que celebramos su aniversario, sino a la Santísima Trinidad. La intercesión de los santos comporta solamente 2 momentos del acto litúrgico. El primero es durante la oración colecta, cuando pedimos a Dios que a través de su Hijo acepte la intercesión de tal santo en favor nuestro. Y el segundo, durante la plegaria eucarística, cuando volvemos a pedir a Dios tener un día aparte con ellos en la vida eterna. Este y solo este es el sentido que da la Iglesia Católica a la mediación de los santos, así como a la mediación de María. En palabras del Concilio Vaticano II, de tal manera que no reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador, porque ninguna criatura puede compararse jamás con el Verbo encarnado, nuestro Redentor. Así, el recurso a los santos está siempre subordinado a Cristo. Los santos no salvan ni hacen milagros. Es Dios quien nos salva y nos sana por la oración de estos. Por supuesto que no es ilegítimo adornar con flores o encender velas ante las estatuas de los santos o de la Virgen María, siempre que no olvidemos que la veneración a su memoria no está por encima de la adoración a Dios, único Redentor. La protección de los santos
no es mágica, sino un fruto de la fe y del amor de Dios que obra a través de ellos. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.